¿Qué? ¿Ya arrancamos? Marica, ya. Hablemos sobre la reforma pensional. Miren, esta semana ha pasado un montón de cosas en el país, pero yo me quiero centrar en algo que nos va a afectar la vida y el futuro, sobre todo de los jóvenes de las próximas generaciones, y es la reforma pensional. Como ustedes ya saben por medios de comunicación, la reforma pensional fue aprobada en tercer debate en la Cámara de Representantes. Lo primero es partir que esta reforma pensional plantea un avance social. Muchas personas en el país, sobre todo adultos mayores, no logran pensionarse. Uno de los objetivos precisamente de la reforma pensional es a través de ese pilar solidario poder darles estas herramientas, darles esta figura económica a aquellas personas que han tenido una vida muy difícil en el tema laboral, que no han podido cotizar, que no han podido generar los ingresos suficientes ni siquiera para subsistir, que cuando ya lleguen a una edad mayor, una edad muy adulta, pues puedan recibir la ayuda del Estado. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que han cotizado, que han logrado, que son una porción pequeña y que se logran pensionar? No tenemos claras aún las cifras, cuál sería el comparativo de hoy pensionarnos con el sistema actual del régimen de prima media y cuál sería el valor de pensión que recibiríamos con la reforma que se está tramitando en el Congreso de la República. Lo primero que hay que decir es que hay dos temas que no se están hablando y que tienen que ver con lo que acabo de decir. Lo primero, es responsable subir la edad de pensión. Ese es uno de los valores paramétricos que no se quieren dar la pela a este Congreso de discutir ahora y lo vamos a tratar cuando hablemos del tema de la sostenibilidad fiscal. Y el segundo es lo que ha salido en medios, que es el tema del valor de la cotización. Retomemos. Mi preocupación es que la gente no va a poder pensionarse como se debería pensionar. Mi pregunta es si yo, que soy un trabajador de clase media, he cotizado las 1000 semanas que me va a exigir el nuevo sistema, ese valor de cotización me va a entregar una pensión que me va a permitir subsistir cuando yo esté en la edad adulta. ¿Qué preocupa? Que cuando usted se retira, usted tiene costos de vivienda, costos de alimentación, pero sobre todo costos de salud. Bueno, preguntémonos entonces sobre si la cotización me va a dar una pensión que me va a ser suficiente cuando yo sea adulto mayor. Y yo lo quiero poner en duda. La primera es que hay un tema de injusticia. Hoy estamos cotizando un valor muy pequeño y estamos recibiendo el 60% de nuestros ingresos a través del régimen de prima media. Es decir, durante los últimos 10 años yo cotizo el mayor salario posible y sobre eso me van a sacar el promedio de la pensión equivalente al 60% de lo que he vengado en los últimos 10 años. ¿Cuál es el problema aquí? Que si nosotros miramos ese valor de cotización y lo pusiéramos en valor presente neto, encontraríamos que realmente cotizamos para que nos devuelvan solo el 40% de los ingresos, no el 60% de los ingresos. Entonces sabemos que hay un problema en el régimen de prima media. Lo que quiere la reforma actual es precisamente que el Estado a las pensiones o a las personas que tienen ingresos muy altos de 25 salarios mínimos, pues no les llegue ese tipo de subsidio, porque están cotizando sobre su 40, pero el Estado les subvenciona el 20% de sus ingresos, de su salario que se representa pues en su mesada pensional. Pero yo sí quiero dejar esa duda de que realmente no nos va a alcanzar a esas personas. ¿Por qué? Hoy el umbral está en 2.3 salarios mínimos. Eso quiere decir que si usted es una persona que gana 4 salarios mínimos, 2.3 salarios mínimos, esas cotizaciones van obligatoriamente a Colpensiones y sobre Colpensiones le van a hacer el mismo proceso del régimen de prima media. En los últimos 10 años cogen el promedio de esos 2.3 salarios mínimos y sobre eso a usted le van a dar el equivalente al 60% de su mesada pensional. El 1.7 de salarios mínimos adicionales van a los fondos privados. Pero los fondos privados funcionan diferente que el régimen de prima media. Funcionan con el régimen de ahorro individual solidario, en el cual, dependiendo de unas operaciones financieras, se van a obtener unos rendimientos. Lo que ustedes bien saben es que las pensiones por fondo privado son muchísimo menor, casi 3 veces menor que lo que usted se pensionaría en el régimen de prima media. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si ese valor que cotizamos en
en Colpensiones y ese valor que cotizamos en los fondos privados, pues nos va a alcanzar para la vejez. Un tercer elemento que tiene que preocuparnos es lo que este texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes busca, y es que los fondos privados de pensión cobren hasta un 5% en el costo administrativo de gestionar nuestros ahorros pensionales. Yo creo que esto es injusto porque ellos han tenido nuestro dinero, nosotros no hemos podido utilizar este dinero en ningún momento y ellos lo tienen hasta que nosotros podamos cotizar las 1000 semanas. Este dinero trabajado produce unas rentabilidades, unas utilidades que ellos ya hoy cobran una porción de esos rendimientos. Sería injusto que del ahorro pensional de los trabajadores saliera el costo de administración. Por eso hay que instar a la Cámara de Representantes a que elimine ese artículo en el último debate. Ahora hablemos de la sostenibilidad. Ya hablamos de que no es estructural, ya el gobierno sabe que en 15 años nos tienen que volver a meter una nueva reforma pensional. Pero hay que pensar en que si tenemos los recursos suficientes para poder soportar los cambios que está proponiendo este gobierno nacional. Lo primero que hay que decir es que el ahorro pensional se va a acabar en el 2066. Significa que después de este año los jóvenes de ese momento, las generaciones de ese momento, van a tener que pagar pasivos pensionales de alrededor de 32 billones de pesos. Entendamos que la pirámide poblacional del país está cambiando. Hoy las generaciones actuales están teniendo menos hijos. Como el propósito de la reforma pensional es que una mayor porción de la población se pensionen, van a haber más viejos pensionados, pero cada vez menos jóvenes cotizando. Queremos preguntarnos entonces cuáles son los estudios financieros, de análisis financieros y cálculos actuariales que nos permitiría entender hasta cuándo el dinero del Estado nos permite soportar los cambios que propone la reforma pensional. Ahora, el tema del umbral es importante porque hay muchas personas que están diciendo, oiga, aumentemos el umbral a 4 salarios mínimos. Otras personas están diciendo que disminuyamos el umbral a 1.5 salarios mínimos. Esto tiene sus pros y sus contras. Si tomáramos el escenario de disminuir 1.5 salarios mínimos, que ese sea el mínimo que tenemos que cotizar en Colpensiones, pues lo que va a suceder es que en los próximos años, en el corto plazo, las cotizaciones van a disminuir, lo que va a implicar un esfuerzo fiscal de este Estado para poder subvencionar las mesadas pensionales de las personas, de las cohortes de trabajadores que se van a venir pensionando. Si por el contrario subimos el umbral a 4 salarios mínimos en Colpensiones, lo que va a suceder es que vamos a tener un número de cotizaciones suficientes en el cual en el Estado, en los primeros años, no va a tener que hacer tanto esfuerzo fiscal. Pero una vez se acabe el ahorro pensional, va a tener que hacer un esfuerzo mayor para reconocer mayores recursos sobre la mesada pensional. Entonces hay que entender muy bien cómo tomamos la decisión sobre el umbral. Si son 2.3 salarios mínimos, si es 1.5 o si son los 4 salarios mínimos. ¿Qué sucedió? Que el Senado tomó un número arbitrario entre estos dos valores. Y el promedio pues le salió que era 2.3, pero no está respaldado ni con análisis financieros ni con cálculos actuariales. Y para finalizar, jóvenes, pongámosle el ojo a la reforma pensional. Hay que tener claridad sobre cuánto es que esta reforma pensional va a endeudar el futuro de ustedes. La primera porque si resultan estos cambios, el pilar solidario se va a llevar mucho de los recursos. Como la población no está teniendo tantos hijos y van a haber cada vez menos jóvenes, van a haber menos recursos para poder cotizar. Lo que significa que hay una discusión que se tiene que dar con ustedes y ustedes tienen que prepararse para ese momento. El primero, necesariamente y lo más responsable es que tenemos que subir la edad de pensión. El país ha venido aumentando la esperanza de vida y conforme a eso puede llegarse a una negociación para aumentar las edades de pensión. Esto políticamente es muy costoso para las personas que están hoy dentro del Congreso de la República. Pero para las personas que intentamos abordar el tema de forma técnica es un parámetro que tenemos que discutir. Lo segundo es que si van a haber menos porción de cotizantes, tenemos que hablar sobre en cuánto debe incrementarse el valor de la cotización. Y la idea es que ustedes participen de ese diálogo. La razón, nuevamente,
pocos cotizantes no van a poder sostener la cantidad de personas pensionadas en el futuro. Ahora, lo que no queremos es que ustedes, cuando estén en su vida laboral activa, pues estén aportando más de lo que ustedes quisieran o se necesitara. Por eso es que hay que pensar si esta reforma es estructural y no, y tenemos que tener estas discusiones de fondo desde el inicio para poder planear lo que debe ser la siguiente reforma. Y quiero terminar con esto. Insto a la reflexión ciudadana, que tengamos estos diálogos directos, que pensemos qué es lo que el gobierno propone para nosotros y cómo nos afecta en nuestra vida actual y en el futuro. Recordemos que todo lo que ellos discuten y hacen en el Congreso de la República nos va a afectar. Ellos dicen cómo nos debemos vestir, qué comida debemos comprar, qué transportes tenemos que usar o cuánto tenemos que pagar por gasolina. Bueno, esto es mi primer ejercicio, no me den tanto palo, pero sí quiero invitarte a que te afilies a mi canal y me des un like. Yo soy el man de las ideas. Bye.